Con la buena noche para todos los asistentes a las jornadas académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, hoy miércoles 11 de febrero estamos aquí en esta aula virtual para tratar un tema que tiene una trascendencia humanitaria y por razones lógicas de sentido sociológico, político, geopolítico impresionante. Y es que después de que los talibán, porque la palabra correcta es decir los talibán, ya que talibán es plural. El singular es talib, pero la gente usualmente acostumbra a decir que los talibanes, y ya se quedó así, pero en realidad son los talibán, porque repito, en árabe es talib, que es estudiante del Corán, y en eh, plural es talibán, que son estudiantes del Corán. Pero bueno, ya en el mundo occidental se habla de los talibanes y ahí se quedó. Es el drama que después de que estos personajes tomaron el gobierno por segunda vez en Afganistán, debido al retiro de las tropas de Estados Unidos y a todo ese enredo que supimos, se ha desatado una crisis humanitaria que queremos presentarla aquí de manera muy breve con algunos conceptos. Pero antes de entrar a la crisis humanitaria nos parece muy importante que entendamos cuál es el entorno, el meollo, el drama geopolítico que se sucede en esa región y lo sociológico que está ocurriendo para que asimismo ajustemos los conceptos y los criterios en el análisis que hagamos hoy y entendamos cómo eso también puede ser la causal de un conflicto o de una mecha más para todas estas dinámicas que hemos venido analizando. Dicho eso, vamos directamente a los puntos concretos. Miremos este mapa. Hemos dicho siempre que los mapas dicen mucho y que entre más datos tengan, mucha más información se forma el analista geopolitólogo o la persona interesada en entender el fenómeno. Afganistán, en una combinación de idioma persa, árabe y pastún que hay en la región, significa tierra de los afganos. Todo lo que termine en stan, están o istán en español, para el persa significa tierra de. Entonces, por ejemplo, Tayikistán significa tierra de los tayikos. ¿Qué son los tayikos? Una tribu. Que Uzbekistán es tierra de los uzbecos. ¿Qué son uzbecos? Unas tribus que forman un grupo humano que se llama uzbecos. Eh, ¿Qué significa Turkmenistán? Entonces la tierra de los turkmenios, porque ellos tienen cierta cercanía con Turquía, pero no total, tienen alguna relación y entonces pues llaman turkmenios. No es que nos vayamos a inventar aquí la legulillada, que es la combinación de turcos con armenios, porque eso no es cierto. Turkmenios es como el nombre de un pueblo histórico. Al occidente limitan ellos con Persia, o sea, con el Irán, y también limitan con Pakistán, que es la tierra de los Pakis, o de los Paks, que es otra tribu, otras tribus, otra agrupación de tribus. En síntesis, Afganistán significa tierra de los afganos. ¿Y qué son los afganos? Pues unas tribus. Ahora, dentro de esas tribus tenemos que tener en cuenta que hay muchas, no es una sola, y que no todas, viene el problema ahí que comienza, que son los eternos conflictos de la humanidad. En el caso de Pakistán, perdón, de Afganistán, no todas son pashtunes. ¿Qué quiere decir pashtun? Pues es una tribu grande que tiene ubicación en muchos puntos de la geografía afgana. Y por eso ustedes han oído hablar varias veces de los señores de la guerra. ¿Qué es eso de señores de la guerra? Señores de la guerra es que en cada región se forma una especie de gobierno regional que no obedece exactamente a una constitución política totalmente, sino que tiene una categorización de federal, pero no es el federalismo como entendemos nosotros, sino es como decir, este señor
es el que manda, quita y pone en esta zona y los demás hacen lo que él dice. Y entonces pues tienen un consejo tribal de ancianos, igual que todas las tribus de todas partes del mundo. Los ancianos siempre son los que llevan la batuta. Y lo que pasa es que con la extensión que hubo del Islam, tanto chiitas como sunitas a lo largo de los siglos, pues todas esas tribus se fueron convirtiendo en la mayoría, son tribus islámicas y sunitas. Hay mayoría sunita. Hay chiitas también y hay otros, pero más pequeños. Como podremos entender, eso genera conflictos internos entre ellos. Entonces, por eso, cuando se desató la guerra de Estados Unidos que entró a Kabul, hubo una organización que llamó el Frente Norte, que es aquí esta región al norte de Kabul. Y hubo muchas tribus de estas que a pesar de ser islámicas y sunitas, que es la mayoría, claro, tenemos eso claro, se aliaron preferiblemente con Estados Unidos y no con Al Qaeda ni con los talibán, porque es que los talibán y Al Qaeda no son lo mismo. Son muy amigos, amiguis, pero no son lo mismo. Los talibán son los talibán que se consideran estudiantes del Corán extremos. Y Al Qaeda es un grupo que formó Osama Bin Laden, que tiene muchos nexos con ellos y que cuando Osama Bin Laden consideró dónde invertir su dinero, apoyó a los talibán en la guerra contra Rusia, contra la Unión Soviética. Entonces, otro punto que hay que tener en claro, talibán y Al Qaeda no son lo mismo. Hubo talibán que se unieron a Al Qaeda, eso es cierto, pero no todos los de Al Qaeda eran talibán, es decir, no todos eran estudiosos del Corán, ni todos eran afganos. En Al Qaeda había gente, y hay todavía, porque eso no se ha acabado, hay gente de Sudán, de Yemen, de Arabia Saudita, de Kuwait, de Marruecos, de Argelia, de los países musulmanes, como también hay gente de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de España, hasta colombianos han aparecido por allá. Entonces, es importante manejar estos conceptos porque es que la gente confunde una cosa con la otra y terminan hablando más de la cuenta. Dicho eso, entendemos ya varias cosas y las resumo nuevamente. En Afganistán hay una cantidad de tribus que forman el pueblo de los afganos, pero no todos son de la misma tribu ni todos le obedecen al mismo señor, sino que hay en cada región hay una forma de gobierno. ¿En qué redunda esa costumbre? Gravísimo, porque el gobierno central no tiene un control para ejercer impuestos. Y con todo lo que hemos estudiado aquí en geopolítica, estrategia, administración del Estado, etcétera, nos queda muy claro que se pueden tener ideas maravillosas de organización social, conceptos, pero si no se reciben recursos para administrar nuevamente la redistribución y hacer los planes de gobierno y los presupuestos, pues eso tiende a la anarquía. Primer problema. Segundo problema, ustedes ven aquí una aparente red de carreteras y cualquiera diría, qué país tan maravilloso. Está conectado en los 4 puntos cardinales. Sí y no. La mayoría de las carreteras son destapadas. Aquí se ven facilito unas líneas cuasi rectas. Vaya, métase usted a las montañas de Afganistán. Por ejemplo, aquí cerquita a Kabul, donde están las montañas de Tora Bora. Esos son unos cañones indescifrables y esta gente ha hecho carreteras o caminos, porque es desértico, eso no le sale pasto ni nada. Sobre esas piedras han ido abriendo sus trochas y han ido buscando la forma, que son unas carreteras llenas de precipicios y de muchas complejidades. Entonces la geografía juega un papel fundamental. Con sobradas razones, Afganistán es denominada la tumba de los imperios. Allá el imperio británico en el siglo XIX salió con el rabo entre las piernas cuando quiso someter a esos señores de la guerra que no se acogían al dominio de los ingleses. Alejandro Magno perdió el año allá. Y hay muchos videos que ustedes los pueden buscar en YouTube acerca de qué fue lo que sucedió con Alejandro Magno. Y a Alejandro Magno le tocó, con toda su grandeza que tenía, hacerse el loco, mirar para otro lado. Hizo una operación maravillosa que fue una infiltración, que se la hicieron unos soldados que eran de esa misma región y pudo doblegar al emir de la época y ejercer un control,
pero eso no le significó a Alejandro Magno que dominara toda la tierra de los afganos, y todo el tiempo que estuvo su tropa por allá mientras él avanzaba hacia la India, sufrieron muchos asedios y fueron indómitos. Los ingleses intentaron demostrar su poderío, que lo tenían, en un ejército poderoso en el siglo XIX, y salieron con el rabo entre las piernas. En 1979, ya lo hemos estudiado aquí en otros eventos, la Unión Soviética quiso extender su poderío del centro del Asia, porque este país es parte del centro del Asia, hacia el sur y salir obviamente a salir al Índico, con toda la importancia geoestratégica que le vemos al Océano Índico. Aquí lo alcanzamos a ver, al occidente de India y oriente del Cuerno del África. El sueño de la Unión Soviética era salir con el Asia Central, que la dominaba casi toda, bajar por Afganistán y conquistar toda esta zona del Índico para bloquearle a Estados Unidos el acceso al norte, al oriente del África y al occidente de India. Eso era lo que pensaban los soviéticos. En ese momento, Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Arabia Saudita financiaron a un ingeniero civil que se había declarado en rebeldía contra los soviéticos, que se llamaba Osama Bin Laden, y le dieron todos los recursos. Inclusive hay una foto histórica que el mulá Omar, que llegó a ser el segundo de Osama Bin Laden en Al Qaeda, viajó en representación de las tribus afganas y estuvo sentado con el mismísimo presidente Ronald Reagan en la Casa Blanca pidiéndole apoyo. Y la Casa Blanca tomó la decisión de apoyar a los rebeldes que luchaban contra el gobierno soviético. Y esos rebeldes los derrotaron a los soviéticos. Salieron con el rabo entre las piernas y fue prácticamente el principio del fin del imperio soviético. Después de que salieron de Afganistán, a los pocos meses se cayó la cortina de hierro. Bueno, perdón que me apareció aquí una cosa nueva, como estamos en este tema de nuevo sistema, aparecen cosas raras. Bueno, entonces seguimos analizando el tema. Eh, Perdieron los soviéticos. Cuando los soviéticos perdieron, el señor Osama Bin Laden se quedó con su red de Al Qaeda ahí, y dicen los especialistas y los que hemos estudiado un poco este tema, que alcanzó a entrenar 150.000 células de terroristas islámicos. Lo hizo Osama Bin Laden desde el año 90 hasta más o menos el 2008 o 10, cuando a él lo eliminaron las fuerzas de Estados Unidos. Pero durante todo ese tiempo, aquí en los límites de Pakistán y Afganistán, en el oriente de Afganistán, se entrenaron una cantidad de células terroristas, 150.000 de todo el mundo. Y ya unos que se entrenaban se convertían en instructores de los otros. Y Osama Bin Laden pues tenía muchos recursos, además tenía apoyo de jeques petroleros que le financiaban eso, y se inventaron un poco de organizaciones humanitarias para recoger dinero, supuestamente para ayudar a organizaciones islámicas o musulmanas en el mundo, y ese dinero lo destinaban, era para entrenar a esos terroristas. Ahora, pues cuando se dice de 150.000 células, cualquiera haría una cuenta rápida y diría 150.000 por 10, o sea que entrenaron 1.510.000 terroristas, sí y no, porque ustedes saben que una célula puede ser de 2, de 3, de 4 o hasta de 10, pero no todas las células tenían lo mismo, eran células irregulares. De pronto venían 2, 3, 1, y otros pues obviamente fueron muriendo en entrenamiento, hubo accidentes, como pasa en toda la instrucción militar, y más de terroristas. ¿Qué más tenemos que saber de eso? Que Estados Unidos se metió y durante casi 20 años dirigió la guerra contra el terror, que también la hemos estudiado aquí varias veces, y hemos hablado de 4 presidentes que pasaron por ahí. Y definitivamente el señor Biden, recién posesionado en su gobierno, se vio obligado a cumplir la promesa que les había hecho Trump de sacar las tropas en Afganistán. Y Estados Unidos abandonó prácticamente también a la ligera, y no es descabellado decirlo, parcialmente con el rabo entre las piernas, perdió esa guerra igual que en el Vietnam, no la ganó, dejó una gran cantidad de equipo abandonado
Y no cualquier equipo, misiles, helicópteros, cañones de artillería de la mejor precisión, depósitos grandísimos de munición, porque todo se fue abortando y se fue rebotando. Y ahora vamos a ver un pequeño video donde nos va a recordar esas imágenes de los aviones saliendo y la gente corriendo en la pista paralela al avión y hasta gente creyendo que se le podía pegar a las alas al avión y se colgaban y lógicamente cuando el avión levantaba vuelo los mataba porque le temían a lo que venía con los talibán. ¿Qué era lo que le venía con los talibán? Que en el primer gobierno, o sea, cuando ellos apoyaron a Al Qaeda, fueron salvajes con el pueblo. Y obviamente el pueblo afgano recibió con los brazos abiertos a Estados Unidos porque derrocó a los talibán y les volvió a dar libertad. Y hubo muchos desarrollos en esos años, pero muchos errores también en la parte militar se pusieron en pugnas con la OTAN que estaba participando allí y eso a la final terminó en que se quedó Estados Unidos solo. Trump en su primer periodo comenzó a presionar que no debía haber tropas de Estados Unidos combatiendo una guerra ajena, que eso no le significaba nada, y le abrió diálogos directos del gobierno de Estados Unidos con los talibán, que en ese momento habían vuelto a ser terroristas, eran rebeldes y había un gobierno diferente. Pues en la medida que fue avanzando el gobierno de Trump, esta gente se fue fortaleciendo y se fueron retirando paulatinamente las tropas tanto de la OTAN como de Estados Unidos. Cuando llegó Biden tenía el problema tan grande que se vio obligado a abandonar eso porque se iban a comer vivos a todos los soldados que estaban allá y prefirieron dejar tirado el armamento y las cosas y salir de allá porque no querían más ese problema y porque la opinión pública de Estados Unidos se dejó comer con el cuento que a eso no era importante y abandonaron. Entonces ahora que Trump le dice a la OTAN que no ha hecho nada, pues le sacan en cara y le dicen, un momento, allá al lado de ustedes murieron muchos soldados también de Dinamarca, de Suecia, de España, todo lo que es la OTAN. Ellos también tuvieron muertos allá y heridos, lisiados de guerra. Entonces las cosas hay que decirlas como son para hacerlo más aproximado a la verdad. Pero sigamos porque esto sigue poniéndose interesante. En Kabul se materializó el triunfo de los talibán cuando se lo tomaron en el año 2022. Definitivamente ya quedaron en el poder, 21, quedaron en el poder. Y comienza lo que vamos a ver ahora, es que ningún país del mundo los ha reconocido como Estado. ¿Por qué no lo ha reconocido como Estado? Porque ellos llegaron con esa sonrisita de que ahora sí nos volvimos buenas personas, que no nos vamos a meter con la población, que vamos a abrir Afganistán al mundo, que vamos a combatir un problema gravísimo. Y es que ustedes alcanzan a ver que en medio de esos peladeros que hay allá de todas las montañas hay una gran cantidad de cursos, ¿no? De agua. Ahí se ven en el mapa. Más hacia el sur ya son ríos realmente buenos. Entonces esta zona, como se ve, es menos montañosa y es fértil para la agricultura y para el pastizaje de rebaños. Y más o menos hay un desarrollo aquí, lo mismo que muy al norte. Pero lo que es el centro y el occidente de Pakistán es demasiado montañoso. Entonces, en estos pequeños valles que se forman ahí, cada señor de la guerra tiene su emporio. Y eso es peor que el cañón del Micay en Colombia, mucho más quebrado y peligroso. Y al lado y lado hay una cantidad de cultivos de amapola, como los hay también aquí en la zona de más agrícola, cerca de la ciudad de Kandahar. Probablemente ustedes han oído nombrar la ciudad muchas veces en televisión. Cerca de Kandahar hay una cantidad de cultivos de amapola y de opio, o producción de opio, y lo mismo aquí. Entonces, Afganistán se convirtió desde hace mucho tiempo y a pesar de la presencia de Estados Unidos en el principal exportador de opio del mundo. En eso nos ganan a los colombianos, será lo único que no somos campeones en tema de narcotráfico. Y obvio en el de las pastillas, pero lo que es en coca y marihuana, eso somos campeones mundiales. ¿Y qué hizo el ejército de Estados Unidos? Tenía una papa caliente. ¿Por qué llegaron con el erróneo eh, criterio de que nosotros vamos a traerle democracia a esta gente y forma de vida occidental? Imagínense ustedes convencer a un pashtun que está acostumbrado a que históricamente un consejo de ancianos es el que decide y dice aquí se le corta las manos a la gente,
Aquí las mujeres tienen que usar todos esos trapos y todas esas burcas y todas esas cosas. Aquí las niñas no tienen derecho a estudio, aquí los únicos que estudian son los hombres. Para que una mujer se mueva tiene que andar con un miembro de la familia y todas esas costumbres raras que tiene esa gente, raras para nosotros, ¿no? Para ellos son su cultura. Para pensar que porque viene un soldado americano y les quita a los talibán de encima que lo esté extorsionando y maltratando, se van a volver de otra cultura. No, pues no lo van a hacer. Pero entonces, ¿cuál fue la política de Obama y del primer periodo de Trump? Dejar que esta misma gente manejara sus recursos y les entregaban, que es algo así parecido como lo que quieren los amigos de Petro, que se les gire a las regiones y que ellos manejan, lo que quieren los indígenas. Hicieron lo mismo allá. Y Estados Unidos dilapidó millones de dólares con esta gente. Pero millones, se habla de 3 trillones de dólares que costó esa guerra y gran parte de eso fue destinado a ayudarlos. Y fue como colocar una gota de agua sobre una plancha de acero al rojo vivo. Se esfumaban rapidito, nunca llegaron a nada y el país siguió siendo atrasado. Pero simultáneamente los talibán que tenían el control de todas estas regiones fueron cogiendo ese dinero, comprando armas y en la medida que Estados Unidos se fue fatigando, ellos fueron avanzando, avanzando, hasta que el día que el señor Biden retiró los últimos soldados, que además se llevaron un atentado terrorista del otro grupo, ISIS, que ya lo hemos explicado aquí varias veces, es hijo de Al Qaeda, pero tiene sus diferenciaciones. Asesinaron a esos soldados en el aeropuerto de Kabul con el fin de generarle un problema gravísimo a los talibán. En ese momento, repetimos, los talibán han dicho, nosotros somos buenas personas, ahora sí no vamos a torturar a las mujeres y no sé qué. Pero el mundo entero dijo, alto el fuego, esto no es tan creíble, porque comenzaron a ponerle tantas trabas a las organizaciones internacionales que la gente se dio cuenta que eso no era cierto, que iban a volverse mejores personas, pero como ya no estaba Estados Unidos, que es el que se atrevía a meterse por allá a esos enredos, entonces los demás países no se metieron y la OTAN menos, porque la OTAN si no está Estados Unidos, pues no es OTAN. Entonces los fueron dejando, pero les fueron quitando la ayuda humanitaria porque, por ejemplo, todas esas organizaciones que trabajaban con las mujeres y las niñas afganas, dejaron de recibir recursos. Y además porque los talibanes comenzaron a presionarlas, que todas esas señoras que estaban ya acostumbradas, europeas o norteamericanas o latinoamericanas que estaban en esas organizaciones, pues estaban acostumbradas a trabajar con ropa práctica, tenis, blue jeans, camisetas, lo que les permite trabajar mejor y atender los niños y enseñarles a las señoras a adelantar que estudiaran medicina para que pudieran atender más con mayor vocación, etcétera. Y subieron estos salvajes al poder y comenzaron a exigirles que ellas estaban en un país islámico y que también tenían que usar todos esos trapos y someterse al horario y que para poder andar por la calle tenían que ir acompañadas a cada rato los hombres. Entonces los países occidentales se fueron agotando y se fueron retirando. ¿Pero qué significa ese retiro? Que las personas que se quedaron allá, que no eran afines, por ejemplo, afectas a los talibán, pues comenzaron a ser fusiladas y torturadas y perseguidas. Las mujeres ni se diga, y se volvió a la época medieval. Entonces lo que vamos a ver después de todo este cuadro, para que ya quedemos entendido qué es lo que pasa, son algunos puntos de reflexión para luego pedirles su participación. Entonces miremos ahora, después de ver el mapa, dónde está ubicado, qué significa, cómo limita, el valor geoestratégico que tiene, la importancia de las montañas y la relación de la geografía con el delito y con la poca cultura que tienen, esa organización social y tribal que no les deja. O sea, nos formamos ya una idea, un mapa conceptual. Ahora pasemos a ver un poco de información general para que veamos qué es. Tiene en este momento aproximadamente 43 millones de habitantes. Es un país de alta natalidad y una densidad altísima de 48 personas por kilómetro cuadrado, o sea que ya hay bastante gente en situación lamentable, porque ustedes lo han visto por televisión, no tengo para qué explicarles, gente viviendo casi como en el siglo tercero antes de Cristo. Y esas 42 personas, esas 43 millones de personas están ubicadas dentro de una superficie que es la mitad de Colombia. O sea, mientras Colombia tiene 1.138.000 kilómetros cuadrados, Afganistán tiene aproximadamente
652.000 kilómetros, más o menos la mitad de lo de Colombia, pero tiene una población casi igual a la de Colombia, que es 48 a 50 millones. Entonces, en población están en el puesto 36 del mundo, que es muy alto, porque es un país con un ingreso muy pobre, sin ningunos recursos, sin ninguna fábrica, sin ninguna productividad, apegados a su famosa religión extremista, y pues obviamente están en el puesto 95, que es muy bajo, frente a la cantidad de habitantes que tienen y al territorio en el desarrollo mundial. Y pues este Producto Interno Bruto que hay aquí, el del año 2021, era de 83.370 millones, y ustedes dirían, sí, no es tan malo, pero es que la mayoría de esos dólares entraban era con las agencias de ayuda humanitaria. Y entonces ya entenderemos que en la medida que se van retirando todas las agencias y las ayudas, porque Estados Unidos, por ejemplo, las bloqueó todas. En el gobierno de Biden les dieron mucha alimentación y eso les ayudó a paliar, pero Biden siempre les ponía como condición que les mejoraría otras ayudas si, y solo si, se unían. Bueno, eh, se unían a una vida distinta al estilo occidental. Lógicamente no lo hicieron, y sin embargo la administración Biden les sostuvo un envío de toneladas de alimentos. Pero cuando subió Trump, entonces tuvo varios problemas, y de remate, como lo decíamos anoche y lo recordamos hoy, en pleno Semana Santa de este año, un afgano que estaba refugiado en Estados Unidos, que se decía que había trabajado a favor de Estados Unidos en esa guerra, fue y atentó contra dos militares que estaban de servicio en la estación del metro en Washington, D.C. Entonces Trump tomó una decisión de esas que él toma un poco a la ligera, pero con mucha justificación del sentimiento que tenía, y dijo: comiencen a expulsar todos los afganos que no tengan papeles al día o que no hayan sido ya legitimados como ciudadanos. Y a los que ya tienen papeles como ciudadanos, investíguelos, escúlquelos. Y al que tenga la menor posibilidad de haber fallado, de una vez quítenle la nacionalidad y lo devuelven para su país. Mucha de esa gente fue muy leal con Estados Unidos en la guerra, pero bastante. Por eso corrían como locos, desesperados, a ver en qué avión se podían subir para salir de allá, porque sabían que si se quedaban, los iban a fusilar y a torturar los talibán. Inclusive recuerden que la administración Biden, como no confiaba en el señor Duque, porque consideraba que los seguidores de Duque le habían hecho campaña en Estados Unidos a Trump y no a Biden, no le había dado chico al señor Duque de que fuera a Estados Unidos, ni lo llamaba ni se interesaba. Entonces Duque, como todo politiquero, aprovechó esa situación y ofreció a Colombia, es que para traer a un poco de afganos aquí, y que aquí los procesaba Estados Unidos. Y primero Estados Unidos necesitaba recoger era ingenieros, médicos y enfermeras, y esa era la prioridad. Lo que no era para ellos ripio, y lo querían dejar en el país, en un tercer país, como decían. La señora Marta Lucía Ramírez rápido corrió a crear con un familiar una ONG, una organización encargada de administrar eso, y hasta se hizo colocar de ministra de Relaciones Exteriores. Le armamos el bombo a algunos analistas, y definitivamente se echaron de para atrás, y el señor Biden no se dejó cañar de Duque y prefirió reunirlos en Albania y en Qatar, como ya vimos en otro episodio. Pero el cuento es que de todas maneras llegaron muchos de esos afganos a Estados Unidos. Afortunadamente no llegaron aquí, o si no, imaginen el problema que tendríamos, además de los que ya tenemos, gracias a la genialidad de Duque para él hacerse amigo de Biden. Y entonces se quedaron en Estados Unidos, y Trump en este momento está empeñado en sacarlos a todos. Y ustedes ya conocen cuando Trump se le mete en la cabeza algo contra alguien o contra una comunidad, cómo actúa. Entonces tienen un puesto de Producto Interno Bruto a nivel mundial en el año 2021 de 95, pero eso ha decrecido bastante por lo que estamos explicando, de que cada vez hay menos ingreso de dólares del exterior. Y realmente es que ese país no produce sino opio. No hay mayor cosa, por ahí hay algunas verduras y cosas de esas que negocian ahí cerquita entre ellos, pero no hay ni forma de explotar riquezas marítimas porque no tienen mar.
los ríos, como ya los vimos, son muy escasos. Es un país por lo montañoso, tiembla mucho y las construcciones son de rocas y bareque y todo al estilo medieval. Y entonces cuando ocurre en eso, en una sacudida de tierra hay una mortandad y se queda esa pobre gente sin dónde vivir, sin ninguna escolaridad, con muy baja tasa de médicos, porque se les ocurrió a los señores inteligentes de allá que las mujeres no pueden estudiar, y entonces esa es una carrera que generalmente todo lo que tenga que ver con la medicina tiene una gran aceptación del género femenino, y eso es mundial, eso no es solamente de Colombia. Y entonces, si las mujeres no pueden estudiar allá, ¿qué problema para atender los partos? Porque no puede ir un hombre, que no puede ir, entonces tiene que ser una comadrona de esas al estilo nuestro de hace 3 siglos, y una señora de esas sin ninguna fundamentación científica, pues va a haber partos complicados, lo que ocurre, terrible. Y en el PBI nominal, o sea, ya más concreto, porque quizás en otros estudios, otras econometrías, están en el puesto 113. Terrible para un país que tiene 42 millones de habitantes en el puesto 113. Entonces, es un Haití grande, en otras palabras. Bueno, y tienen una moneda que además, ¿quién le recibe un afganí en un negocio internacional a Afganistán? Entonces, como se limita la entrada de dólares, no tienen casi turistas, porque es que el que se atreva a ir allá es un superhéroe, ¿no? En medio de esos bandidos a que de pronto lo dejen. Y fuera de eso, sin nada que ir a comprar, de pronto alguna artesanía, cosas normales de lo que ocurre en todos los pueblos, pero eso no es un ingreso significativo. Entonces vayan viendo usted que es geografía, historia, religión, organización social, mentalidad, decisiones estúpidas, y pues el país cada día va de mal en peor. Entonces ahora vamos a ver este video de esta muchacha española de France 24, una periodista sobresaliente, como suelen ser los periodistas de estos medios, que nos hace un relato de lo que es la realidad que está viviendo Afganistán en este momento. Iniciamos este recorrido por el continente asiático en Afganistán, donde se cumple el tercer aniversario del regreso del grupo talibán al poder. Después de 20 años de intervención militar extranjera, Kabul se derrumbó rápidamente el 15 de agosto de 2021, cuando Estados Unidos retiró sus tropas restantes. La abrupta y caótica evacuación de Estados Unidos desencadenó un éxodo desesperado de miles de afganos. Bajo el régimen talibán, las libertades y los derechos de las mujeres se han ido erosionando gradualmente, y las Naciones Unidas han calificado la situación en Afganistán como la mayor crisis humanitaria del mundo en la actualidad. Para analizar este tema le doy la bienvenida a Mónica Bernabé, periodista del diario Are, quien fue corresponsal en Afganistán durante 8 años. Mónica, gracias por aceptar esta invitación, y empiezo preguntándole desde su experiencia, ¿cómo se explica que los talibanes fueron apartados del gobierno en 2001, abatidos militarmente durante 20 años, pero cómo volvieron al poder? Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar en vuestro programa. Pues digamos que una de las razones por las cuales los talibanes regresaron al poder es porque Estados Unidos y el resto de países aliados de la OTAN catapultaron al gobierno y a las instituciones afganas a toda una serie de criminales de la guerra que habían arrasado Afganistán en los años 90 y que eran unas personas que la población no consideraban como gobierno legítimo de Afganistán. Es decir, en cierta manera se nos vendió una película haciéndonos creer que en Afganistán existía una democracia y que sus instituciones eran suficientemente fuertes como para mantener tirar adelante el país. La consecuencia de todo esto fue que cuando las tropas estadounidenses anunciaron que se iban de Afganistán, tanto el ejército como la policía afganas desertaron en masa, porque ningún soldado ni ningún policía estaban dispuestos a dar su vida por toda una serie de señores de la guerra, de criminales de guerra que estaban en el poder. Y cuando digo criminales de guerra me estoy refiriendo a personajes como podría haber sido Hitler en Alemania, es decir, criminales de guerra que habían arrasado el país, que habían bombardeado población civil, estaban en las instituciones de poder y lógicamente las fuerzas de seguridad
no quisieron continuar defendiendo esas instituciones en cuanto los extranjeros se fueron. Y la prueba es que los talibanes entraron a Kabul sin casi pegar un tiro, ¿no? Mónica, ¿qué ha pasado durante estos 3 años con los derechos de las mujeres y las niñas? Pues los talibanes, cuando llegaron al poder, intentaron dar una imagen de moderación. Yo recuerdo que a los 2 días de llegar a Kabul hicieron una rueda de prensa ante periodistas extranjeros y locales asegurando que ellos respetarían los derechos de las mujeres según la ley islámica. A la práctica no ha sido así. Las mujeres han sido apartadas de la mayoría de trabajos calificados. Las niñas no pueden estudiar a partir de los 12 años, las jóvenes tampoco pueden estudiar en la universidad, es decir, es el único país del mundo que ocurre algo así, que las niñas no pueden estudiar a partir de los 12 años. Y otras cosas que pueden parecer más banales, las mujeres ni tan siquiera pueden ir a un parque público, por ejemplo, o tan siquiera a una peluquería o a un centro de estética, ¿no? Todos estos establecimientos han sido clausurados. Es decir, lo que se intenta es mantener a las mujeres encerradas en casa, que sean amas de casa y poco más, ¿no? Se puede decir que se ha eliminado casi de la vida pública la presencia de las mujeres. Una cosa también muy significativa, incluso en los medios de comunicación en la actualidad afganos, ni ves a mujeres ni tan siquiera oyes voces de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que prometieron los talibanes cuando llegaron al poder, pues no se está cumpliendo ni mucho menos, ¿no? Mónica, ¿hay dentro de Afganistán alguna población o algún actor que se haya visto beneficiado con el regreso de los talibanes? Y esto se lo pregunto porque en algunas zonas rurales despreciaban al gobierno central e incluso anhelaban el orden y la seguridad que ofrecían los talibanes en 2001. Pues cuando los talibanes llegaron al poder, desde Occidente se ha establecido un bloqueo financiero contra su régimen y ningún país los ha reconocido como gobierno legítimo de Afganistán. A pesar de eso, otros países no occidentales sí que han empezado a mantener contactos con los talibanes y a hacer negocios con los talibanes. Uno de los países que se ha convertido en uno de sus principales aliados comerciales sería China. China ya el año pasado firmó un acuerdo con los talibanes para hacer prospecciones en el norte de Afganistán para buscar gas. También les han ofrecido el gobierno chino invertir grandes cantidades de dinero para hacer prospecciones para buscar litio, que tan necesario es para la fabricación de vehículos eléctricos. Y hace cosa de 3 semanas también autoridades chinas participaron en una ceremonia en Afganistán para inaugurar una carretera que va a una mina que está a unos 40 kilómetros de Kabul, que se considera que tiene las segundas reservas de cobre más importantes del mundo, ¿no? Así que, por una parte, China, con la retirada occidental, está intentando pues, beneficiarse de la llegada de los talibanes al poder. Irán, por otra parte, también mantiene relaciones diplomáticas y comerciales y todos los países de la región están relacionándose con los talibanes e intentando hacer negocio con ellos. ¿Qué se logró en 20 años de intervención militar extranjera? Bueno, yo no diría que durante los 20 años de intervención extranjera no se hizo nada que valiera la pena. Yo creo que una de las cosas que se hicieron, sobre todo, fue contribuir a la reconstrucción de Afganistán. Cuando cayó el primer régimen talibán en el año 2001, Afganistán era un país totalmente arrasado por la guerra, que apenas tenía ni tan siquiera electricidad. En la actualidad continúan habiendo cortes constantes de electricidad, incluso en Kabul, en la capital, y hay buenas partes del país que continúan sin electricidad, pero bueno, se hizo un trabajo importante en ese sentido, o la reconstrucción de carreteras o la reconstrucción de Kabul. La capital de Afganistán no era ni mucho menos como es en la actualidad. El problema es que durante la presencia internacional se fomentó la cultura de la impunidad, que eso fue un grave problema, y después otro de los graves problemas es que todas las armas que Occidente facilitó a la policía y al ejército afganos
todas estas armas, todos estos vehículos militares, todos los helicópteros, los han quedado los talibanes y podríamos decir que los talibanes ahora tienen más poder que nunca. Mónica Bernabé, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Bueno, maravilloso el informe de la periodista Mónica Bernabé. Espectacular. Como decíamos ayer estudiando el caso del Cuerno de África, hablábamos de geopolítica pura, pero lo que estamos viendo aquí hoy es otra lección de geopolítica pura. Que repetimos, si una persona que está metida en política no entiende mínimamente estos conceptos, pues está perdida porque es el mundo actual. Dense ustedes cuenta la catarata de información que hay de todo lo que vimos hoy. Religión, economía, derechos humanos, relaciones internacionales, inversión, ambiciones, el tránsito de todos los imperios. Y por lo visto el único imperio que le faltaba meter la nariz allá es China. Y la metió y ya nos dimos cuenta por qué. Porque está el cobre, está el litio y otras tierras raras. Pero es que aquí insistimos muchísimo en una frase muy coloquial y muy popular. O una cosa piensa el burro y otra que le esté enjalmando. Y vamos a ver qué problemas hay con China. Comencemos por esto. Ustedes ven esta muelita de esas decisiones extrañas que hay en la división de los pueblos y que se derivan, por ejemplo, en este caso, de cuando toda esta zona era imperio británico. Entonces el mapa de Afganistán incluye, siguiendo la cordillera de todo esto que a la final en el fondo termina siendo el Himalaya, porque es la misma sistema cordillerano extendido hacia el occidente y un poco hacia el noroccidente. Quedó esta muela y esta muela llega directamente hasta China. Entonces China tiene su pequeño límite con mm, Afganistán, ahí mismo limita con Pakistán y con Tayikistán. Los tayikos son el país de los bandidos, ya se imaginan ustedes la historia de ese país, que es otra, perdón, los tayikos no, los tayikos son demasiados musulmanes y muchísima gente de esta gente ha terminado metida en Al Qaeda y en ISIS particularmente. Y los kazajos, que están un poco más al norte, ese sí es el país de los bandidos, que son los amigos de Putin, porque en lengua de esas regiones, kazajo significa bandido, y Kazajistán, pues tierra de bandidos. Eso también lo vimos ya en otra videoconferencia aquí. Pero al punto de esta muelita es que al occidente de China, que también tiene unas muelitas raras aquí, hay una región grande de la que ya estudiamos un poco, que son los uigures. Y los uigures, a pesar de estar viviendo en territorio chino y regirse por las normas chinas, ellos son musulmanes y los han perseguido a muerte y siempre a China, pues con su poder que tiene, veta las cosas, pero le han recordado N mil veces que viola los derechos humanos en ese sitio. Vimos un video aquí, lo recordamos, que China está empeñada en construir ciudadelas y colonizar todas estas zonas para establecer un control geoestratégico donde viven los uigures. Entonces, los uigures han cometido algunas acciones no tan graves contra los chinos, pero se presume que en ese tránsito que hay de terroristas y yihadistas, y en ese punto sí el yihadismo le importa quién gobierna, porque para ellos en su extremismo es o son ellos o no hay nadie. Y ese problema lo han tenido en India, en la región del Cachemir, que también ya la hemos estudiado mucho, y en Pakistán, porque los pakistaníes en un tiempo se convirtieron en cómplices de Osama Bin Laden, al punto que ustedes ven la ciudad de Islamabad aquí, que fue donde fue dado de baja Osama Bin Laden, que no es muy lejos de Kabul. Es más, la operación se planeó desde Jalalabad en Afganistán y se realizó en Islamabad, en Pakistán. Entonces ven ustedes aquí el ejercicio, pueden analizar que hay muchos factores y vectores que hacen más compleja la situación geopolítica de la China. Entonces China está pensando en ir a depredar, expoliar, a robar, hablando en términos más castizos, las riquezas de Afganistán. Pero repetimos, ese país es considerado la tumba de los imperios.
Y como decía don Pedro Vargas, ¿qué de raro tiene? ¿Qué de raro tiene que China tenga el mismo fracaso, de pronto no militar, pero cuando llegue a invertir todo eso y ya conocemos el sistema de los señores de la guerra, que es un control distinto, su extremismo, su radicalización, y que China invierta un poco de dinero allá y lo pierda? Entonces, otro imperio que llega a esa tumba. Muy difícil, muy complejo. Pero bueno, ya es la hora de que ustedes entren, que es la parte más interesante de las reflexiones. Hoy no hay una pregunta específica, sino es de todos estos aspectos geopolíticos, estratégicos. Usted escoja dos para explicarlos en 2, 3 minutos a un grupo político colombiano, diciéndole cómo un mal manejo del orden geopolítico o estratégico, similar al que ha ido allá, o análogo por lo menos a lo que vimos hoy, puede llegar a construir un país en crisis. Aquí nosotros tenemos unos bosquejitos, ¿no? Con los indígenas que quieren armar su territorio aparte, con los gobernantes que quieren separar el gobierno central y con tipos como Petro que quieren imponerse a la brava haciendo barbaridades. Y, pero él no es el único, ¿no? Lo que pasa es que él es comunista y es peor. Pero hay otros también que han tenido todas esas mentalidades aquí. Entonces, de todo eso, ¿qué reflexiones sacaríamos que pudieran ser por lo menos, como mínimo, análogas para Colombia? Adelante, mi coronel Bernardo Fuentes. Bueno, gracias, mi coronel. Muy buenas noches para la sala virtual, señor teniente coronel Eugenio Alarcón. Le damos la bienvenida a toda esta sala virtual, a los internautas que nos acompañan en el día de hoy. Comenzamos y le damos la palabra, entonces, primero a las damas. Me disculpa, mi coronel González, tan pronto hablé. La ingeniera Rosita, por favor, adelante, ingeniera, y bienvenida. Gracias, coronel. Desafortunadamente tenía un problema y entré hasta hace muy poquito, así es de que no tengo todos los conceptos para poder dar ninguna respuesta a la pregunta de mi coronel Villamarín. Gracias. Bueno, ingeniera Rosita, muchas gracias. Ahora sí, mi coronel Iván González, adelante y bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Un país por lo exótico, primitivo, topográficamente muy extraño y desértico, y una larga historia universal muy antigua para aprender muchas cosas para nosotros. Uno es precisamente el valor de lo que es un país tránsito. En algunas ocasiones anteriores hemos insistido en que Colombia tiene unas grandes oportunidades como país tránsito. Una de ellas, pues ya lo hemos mencionado mucho, el canal interoceánico, que trae muchas obras para construir, mano de obra, inversión, compra de materiales y fuera de eso, pues el pago del tránsito. Otro es que somos el cuello de botella del eje de tránsito aéreo entre el bloque norte de América y el bloque sur. Entonces, todas las rutas aéreas prácticamente pasan por Colombia como un cuello de botella, un cuello de reloj de arena. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque le damos importancia, porque es que Afganistán ha vivido muchos años del tránsito del ruta de la seda. Ahí se puede observar en el mapa como de Kabul a esta otra ciudad de Hersaf, yo no sé cómo se pronunciará, pues hay un cañón a través del cual muchas de las caravanas de la ruta de la seda se dirigían hacia Europa, buscando el Mar Negro, el Mar Caspio, Turquía y lógicamente pues llegar a Europa con sus mercancías. Tenían que pagar a cada una de esas tribus el cruce de esas caravanas y gran parte de lo que se transportaban las caravanas era para pagarle a todos esos jefes tribales. Bien, y la otra enseñanza es la de que es un país muy codiciado. Y yo creo que Colombia se va a convertir en un país muy codiciado. Pues ya nos lo ha comentado mi coronel, la historia antigua.
Alejandro Magno y después Gengis Khan, pero eso lo vio tan difícil que más bien prefirió mirar hacia la China, hacia el oriente, y después los chinos eh, pagando lo de que acabamos de decir de la ruta de la seda, los tránsitos, todas esas tribus vivían del saqueo de las caravanas, y después vinieron los rusos y, perdón, antes de los rusos vinieron los británicos, también lo mencionó mi coronel, porque estaban interesados en hacer dominio y control de esa nación para contener la codicia de los zares que pensaban los británicos que tenían sobre la India. Entonces, para contener a los zares era necesario dominar ese país. Y después vino los chinos con la ruta de la seda, y después perdón, estoy repitiendo, los rusos, y después los norteamericanos, y hemos llegado al tiempo presente, como de más de 2000 años a toda velocidad. Entonces, hay que pensar, ¿por qué podemos ser un país codiciado? Pues por lo que acabamos de decir, de un país tránsito, y además de mucha influencia, porque estamos en medio del continente de norte a sur y en medio de los mares de oriente a occidente. Disculpe si me extendí. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel González, muy amable. Por favor, adelante, mi coronel César Saavedra. Bienvenido. Gracias, mi coronel. Bueno, no está nada fácil la pregunta y trataré de entender o darme a entender en lo que he podido recibir de enseñanza en el día de hoy. Llama mucho la atención lo que decía mi coronel de Afganistán, la cantidad de tribus que hay y la dificultad que genera esto para cualquier control y para cualquier decisión de progreso ante un país. Y desconozco cómo sea el control que tenga hoy los talibanes, pero indiscutiblemente veo que debe ser muy complejo y muy difícil. Entonces, esa es como una de las enseñanzas que debemos tener en cuenta nosotros, que cuando no se puede ejercer un control centralizado, que es lo que a veces se busca, y ha habido mucha polémica en Colombia, de la centralización y la federalización, eh, se quieren crear repúblicas independientes. Y así como se plantea las 6 zonas que tenemos nosotros, las 6 regiones, de darles independencia y autonomía, eso tiene sus más y tiene sus menos. Puede que pronto aprendamos de que haya que darle una descentralización administrativa, pero no una descentralización política, porque siempre tiene que haber una dirección para que nos lleve a todos al punto donde queremos llegar. Lo otro también, la otra enseñanza que veo para nosotros es que eh, tuvieron la oportunidad durante más de 20 años, y lo decía la periodista, sí cambió, mejoró la ciudad, pero no se aprovecha cuando se puede tener apoyo de países desarrollados para verdaderamente dar un buen crecimiento como se requiere en el país. Nosotros hemos tenido ciertas oleadas en el país, nosotros alcanzamos a tener bases, alcanzamos a tener muchas cosas, pero desafortunadamente no aprovechamos esos momentos para crecer, para modernizarnos, para actualizarnos y para, como dice uno, el que buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Entonces, eso es lo que parte de este ejercicio yo veo, y considero que es necesario que nuestros políticos lo tengan muy presente, cómo quieren cómo quiere ser el progreso que quieren llevar a nuestro país. Porque lo que vemos en Afganistán es miseria. Vemos un país que por supuesto ha sido como dice mi coronel, la tumba de los imperios, y puede ser la tumba del imperio de China también ahí, pero ellos están sobre cosas que también necesitan y son rentables para ellos. Eh, Alguna razón y algo interesante tuvieron que haber visto y haber analizado los chinos para proceder y avanzar en ese país tan complejo y tan difícil de poder participar.
Eh, Nosotros, vuelvo y repito, como lo decimos y lo decía mi colega anteriormente, es un país de oportunidades. Ojalá las sepamos aprovechar, ojalá nos sepamos alinear con las personas que nos pueden ayudar y le pueden servir al país. Y lo más importante, tenemos que mejorar 100% la relación con nuestros vecinos, porque ahí es donde está el potencial de crecimiento de nuestro país. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Saavedra, muy amable por su intervención. Le damos la palabra a mi coronel Jairo Giraldo y bienvenido. Bueno, entonces continuamos con mi coronel Carvajal y bienvenido. Gracias. Buenas noches a la sala. Muy lamentable esa desesperada situación de Afganistán, a pesar de ser la tumba de los imperios. Dos aspectos del taller de hoy de cómo un mal manejo de gobierno puede llevar a Colombia a una crisis. Diría los siguientes. Primero, permitir que países como China u otros vengan a manejar nuestros recursos naturales. Segundo, Colombia debe tener un especial control con extranjeros que vienen a Colombia con otros intereses diferentes al turismo. Muchas gracias. A usted, mi coronel Carvajal, muy amable. Le damos la palabra a mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Bienvenido. Gracias, mi coronel. Estoy a la escucha porque no me he podido comunicar bien. Bueno, correcto. Le damos la palabra a don Eduardo Patiño. Adelante. Buenas noches. Eh, pues, la, primero, saludar a todos los que se encuentran en la sala y en cuanto a las preguntas, yo podría decir lo siguiente, que es que, bueno, ante la complejidad de Afganistán, hay que mirar en cuenta que también la falla que hubo en Afganistán, que es un estado fallido, porque los talibanes no tienen el control total de Afganistán y tiene enemigos por muchas partes y el conflicto interno continúa, especialmente con las guerrillas de Ahmad Massoud, que están refugiados en la región del Panjib, que es una zona inexpugnable y que de pronto le va a pisar los talones fuertes a los talibán y de pronto se toman Kabul. Pienso que esta situación se debe a que, pues, se incurrió en la idea de globalizar la democracia sin tener en cuenta las realidades internas de la región. Una región que desconoce la democracia, una región que no le interesaba la democracia. Entonces, esto tiene que también tenerse en cuenta dentro del Estado colombiano, que aunque es democrático republicano, tenemos que también articular esta democracia y república de acuerdo a nuestras realidades y no importarla a un modelo extranjero tal cual, porque nos chocamos contra una pared. Lo que ha pasado con el modelo neoliberal de desarrollo, que fracasó, es decir, el consenso de Washington, porque no se tuvieron en cuenta las realidades internas que viven en nuestros países. Entonces, hay que mirar también el contexto cultural del país y la democracia, articularla con las diferentes diferencias étnicas, tribales y culturales que existen en nuestra región, para que la democracia no se convierta en un choque, en una pared, sino que haya un consenso en torno a ello. Ese es uno, es decir, articular la democracia y saberla articular de acuerdo a nuestras realidades. Bien, ahora, el otro aspecto es que uno de los fracasos de Afganistán también fue que cuando se dieron los mandatos de Hamid Karzai y de su sucesor, quien fue el que terminó la República de Afganistán en tiempos de la esfera de influencia estadounidense, sus fuerzas militares, sus instituciones cayeron en corrupción, en una corrupción que eso fue lo que desalentó a la población de Afganistán
y a los señores de la guerra locales que aislaron al gobierno y por ende permitieron la entrada de los talibanes al poder. Entonces, es precisamente evitar esos fenómenos de corrupción que se generalicen y generen implosiones dentro de las instituciones. Eso hay que tener que evitarlo mucho, porque fenómenos de corrupción se han dado dentro de las instituciones, los estamentos políticos y militares. Y eso hay que evitarlo a cabalidad. Llegar como a lo que hace Singapur, cero corrupción. Y en varios países la corrupción se castiga con la muerte. No estoy diciendo que aplicarlo en Colombia, pero es un ejemplo. Es decir, infundir temor, como decía Thomas Hobbes en el Leviatán, infundir temor para que con el temor la población deje de incurrir en fenómenos de corrupción y así, al reducirse los niveles de corrupción al mínimo, pues el país va a tener grandes recaudos fiscales para así poder desarrollar un proyecto de seguridad y de Estado Nacional viable. Muchas gracias. Bueno, correcto, Pero, ¿cuál muchas es? gracias. Nicolás Carvajal. Gracias, no, pero queríamos que Eduardo dijera pues las experiencias para Colombia, ¿no? Sí, sí, creo que explicó otra cosa Eduardo Patiño. No, sí, sí, déjeme aclarar. Es que lo que explico es lo siguiente. Primero, articular la democracia, que nuestro Estado es republicano, a las realidades colombianas. Sí, entonces articular esta democracia en nuestras realidades colombianas. Eso por un lado. Sí. Y por el otro lado, así como hubo corrupción en las instituciones afganas, que fue lo que llevó a la llegada de los talibán, hay que evitar que nuestro Estado colombiano incurra en procesos de corrupción institucional para evitar la llegada de grupos armados al poder. Eso es lo que trato de decir. En el caso colombiano, muchas gracias. Bueno, ok. Nicolás Villamarín, terminamos ya la ronda de respuestas acá de la sala virtual. Entonces ya le damos la palabra a usted para su resumen y la bendición por el día de hoy. Bueno, entonces lo que hemos hecho hoy, muchas gracias, mi coronel Fuentes, por haber moderado y conducido el debate o los aportes. Vamos a ver qué pasó aquí, que se nos está pegando esto para devolvernos por ya. ¿Qué queríamos traer hoy a colación para la reflexión y el análisis en todos estos talleres de geopolítica que ni en las universidades se está viendo así? Porque pues existen materias, pero muy pocas y aquí las estamos trayendo actualizadas y permanentes. El drama humanitario de Afganistán. Hicimos primero un resumen de qué es Afganistán, cuáles son sus características geopolíticas, estratégicas, sus límites, los problemas que tienen. Nos faltó un poco hablar de la zona occidental, donde queda la famosa zona del Khorasan, que une a Irán, Afganistán y Pakistán. Y hay otros intereses, pero bueno, eso lo podemos hablar después porque es largo. Y también hay un problema entre chiitas y sunitas y los límites de estos países aquí con Irán particularmente y con Pakistán son muy complejos por problemas de contrabando y violencia. Pero en síntesis vimos su descripción geográfica, su distribución geográfica, la apariencia de que todos estos cursos de agua son muchos, pero en realidad son muy pocos, que hay una zona que es muy rica en potencialidad agrícola, pero que gran parte la han utilizado es para producir amapola, que Estados Unidos estuvo 20 años y no pudo combatir esos cultivos de amapola como hubiera querido, ni pudo ponerle orden a las regiones por el tema de que le pasaba el dinero a los señores de la guerra y terminaban robándoselo porque siguen los problemas internos entre ellos y que el dueño, el señor de la guerra de una tribu, de unas tribus en un sector, no es que tenga muy buenas relaciones con los vecinos, entonces tienen un problema ya de un gobierno central que pueda captar recursos por impuestos. Ellos pagan lo que quieren y lo consideran más como una contribución que como un impuesto. Y eso ha dificultado el desarrollo, más todos esos antecedentes que ustedes recordaron también parcialmente a los que ya se han dicho. Vimos luego un poco de las características generales, cómo se ubican, cómo está su producto per cápita, su producto nominal, la gran cantidad de habitantes que tienen y las dificultades de pobreza y de abandono en que viven. Y luego vimos finalmente el video de la joven española, muy interesante, muy puntual, muy relatado,
y relacionado con el asunto interno que está viviendo Afganistán y el real drama humano que está viviendo esa gente, porque hay personas que se están muriendo de hambre, un peladero en el que no se puede sembrar casi nada, la única zona de potencialidad agrícola y ganadera dedicada a sembrar amapola, un poco de bandidos controlando eso, el gobierno en una rapiña, los países occidentales negándoles ingresos, sin visas, sin posibilidad de tener una representación diplomática, y aunque son musulmanes sunitas, sin el apoyo de los reinos del Golfo, que son los que tienen recursos y pueden resolverle, y entonces pues todo es muy temporal, muy circunstancial, y están viviendo casi que el día a día. Y fuera de eso, con esa mentalidad retrógrada que tienen de manejar la relación con las comunidades y con las mujeres, pues hace mucho más difícil la solución. Era muy importante traer esto a colación, como traeremos posteriormente la guerra de Sudán, que la teníamos pendiente ayer y hubo necesidad de aplazarla. Es otro fenómeno increíble del salvajismo del ser humano, ese es en el África. Y también tenemos que traer aquí a colación lo que pasa en Siria y la evolución que ha habido en el Líbano después de la supuesta derrota de Hezbollah, porque aún no se está derrotado. Y así tendremos muchos más temas para seguir entendiendo la geopolítica del mundo, pero buscándole lo que nos sirve para nosotros y, y, y eventualmente hacer unas análisis del desarrollo de la política colombiana. Bernardo Fuente levantó la mano, ¿qué iba a decir? Sí, mi coronel, antes de ya de la despedida, quisiera saber si el código que utilizamos hoy vamos a seguir utilizándolo para mañana y en adelante. Bueno, ya le digo eso. Entonces, con esto cerramos el conversatorio. Les agradecemos a todos su participación, su proactividad. Los invitamos a seguir asistiendo y, como dice la ingeniera Rosita, a que entren a la página web de la fundación que mantiene actualizada y copien algún artículo, algún video, algún audio, lo que hay, que hay muchas cosas, y lo reenvíen diciéndole a la gente, mire, aquí es donde están las fórmulas para que nos ilustremos y podamos opinar y analizar la política y no hablar con el hígado.